Hola, soy Francisco Mateo, director de abogadoparafamilia.com. Una de las cuestiones que con cierta frecuencia se nos plantean a los abogados de familia en los despachos es la relativa a los gastos ordinarios y a los gastos extraordinarios. Pongámonos en situación: ha habido un divorcio, una separación o una ruptura de una pareja de hecho y la resolución judicial que pone fin al procedimiento aprueba un convenio regulador en el que se establece que uno de los progenitores haya de pagar una pensión por alimentos a favor de los hijos menores habidos en el matrimonio o habidos en la pareja. Bien, esta pensión por alimentos engloba los llamados gastos ordinarios. Es decir, son los gastos ordinarios, lo característico es que son previsibles y son periódicos. Se sabe que van a devengarse, van a generarse, y se sabe además cuándo van a generarse. Son gastos de alimentación, de vestido, de educación, de vivienda, de asistencia sanitaria normal, que en definitiva los gastos normales que se van a generar en el desarrollo, durante la vida de los hijos menores. Cosa distinta es la de los gastos extraordinarios. Los convenios reguladores suelen establecer que estos gastos extraordinarios, cuando se generen, serán satisfechos al 50% por cada uno de los progenitores. Sin embargo, ¿qué entendemos por gastos extraordinarios? Pues, a diferencia de los ordinarios, que son gastos previsibles, los gastos extraordinarios son gastos imprevisibles. Son gastos que no se sabe cuándo se van a producir y tampoco se sabe el importe de los mismos cuando se generen. Dentro del concepto de gastos extraordinarios, todavía podemos distinguir entre los gastos extraordinarios necesarios y urgentes y los extraordinarios que no son necesarios y en consecuencia no son urgentes. Caso típico de un gasto necesario y urgente: la rotura de las gafas de un hijo menor. El hijo ha roto las gafas en el colegio y necesita gafas para poder ver. Es un gasto imprevisible, no se sabe cuándo el niño va a romper las gafas, pero cuando sucede es indispensable, es necesario gastarse el dinero en una gafa nueva y además es urgente. Algo parecido ocurre también con la ortodoncia. Existe indicación médica para que uno de los hijos menores reciba un tratamiento de ortodoncia y entonces es un gasto imprevisible, no se sabe, hasta que no hay indicación médica, no se sabe que se va a generar y tampoco se conoce exactamente su importe. Bien, pues estos gastos extraordinarios, necesarios y urgentes serían satisfechos en principio al 50% por cada uno de los progenitores. En el supuesto de que el convenio regulador no diga nada al respecto, entiendo que existe base sobrada para reclamar incluso judicialmente al cónyuge que se niegue a satisfacer, es decir, el 50% del gasto, del importe de estos gastos extraordinarios y necesarios, para reclamarle, digo, el importe de los mismos, salvo evidentemente que haya consenso, que haya acuerdo por parte de los dos progenitores. Cosa distinta es la relativa a los gastos no necesarios, gastos extraordinarios no necesarios y en consecuencia no urgentes, gastos que en ocasiones responden más al capricho del progenitor custodio que a la verdadera necesidad que pueda tener el menor. Son gastos que indudablemente les viene bien al menor, no es que sean malos, les vienen muy bien, pero no son necesarios para su desarrollo vital. Gastos de actividades extraescolares, gastos de idiomas, gastos relativos a deportes, en fin, gastos incluso de vestido, en ropa de marca, en fin, ese tipo de gastos son gastos innecesarios, no son gastos urgentes y en consecuencia no cabría la posibilidad, entiendo, de exigir el pago del 50% de su importe al otro progenitor. ¿Qué ocurre con los gastos de escolarización, los gastos de inicio de curso? Gastos que en ocasiones pueden ser elevados, gastos de uniformes, de babi, de material de trabajos manuales, en fin, de matrícula. Bien, ese tipo de gastos, ya el Tribunal Supremo, en una sentencia de octubre de 2014, estableció que se consideran gastos ordinarios, es decir, gastos que estarían englobados dentro de la pensión que satisface el progenitor no custodio. Se trata de gastos que, aunque no sean periódicos, se sabe más o menos cuándo se van a producir. En meses de septiembre u octubre sabemos que van a generarse. Y aunque tampoco conocemos su importe, sí sabemos más o menos por dónde pueden ir los tiros, por dónde puede ir el importe del gasto. En definitiva, los gastos ordinarios están comprendidos dentro de la pensión por alimentos que ha de satisfacer el progenitor no custodio, mientras que los gastos extraordinarios, si son necesarios y urgentes, habrán de ser satisfechos al 50% por ambos progenitores, lo diga o no el convenio regulador, mientras que si no son necesarios y no son urgentes y responden al capricho del progenitor custodio, entiendo que deberá ser quien haya de satisfacerlo sin pedirle el abono del 50% al otro progenitor.